podemos destacar en cuanto a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, sí, que se estarán efectuando en la República Dominicana, precisamente en la ciudad capital. El presidente del comité organizador de esos Juegos, el colega periodista José Monegro, el director del periódico El Día, pues dice que podría justamente tener un impacto en la economía de la República Dominicana que rondaría en unos 300 millones de dólares. Según señala José Monegro, quien es, como ya dijimos, el presidente del comité organizador y director del periódico El Día. El Día. Así es. Pues el país recibiría a unos 5,000 visitantes con motivo de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esto tendría indiscutiblemente un gran impacto en la economía de la República Dominicana. Como dijimos antes, podría rondar ese impacto en unos 300 millones de dólares en actividades turísticas, comerciales, logísticas y promocionales. El también director, como ya señalamos, del periódico El Día, habló del tema durante una participación que tuvo en el lanzamiento de la marca Santo Domingo 2026, celebrada el pasado sábado en el Salón A del Centro de Convención del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, una actividad que contó con la presencia de nada más y nada menos que del señor presidente constitucional de la República, el licenciado Luis Abinader. En ese acto, el presidente del comité organizador, el colega José Monegro, señaló que nuestro compromiso como país es hacer de estos Juegos una experiencia que resulte inolvidable para cada atleta, pero además una oportunidad para mostrar al mundo el talento y la demostración de caracterización de nuestras naciones. Agregó también Monegro en ese momento, el pasado sábado, que más allá de ser un evento deportivo, los Juegos Centroamericanos y del Caribe representan una ventana al alma de la República Dominicana, es decir, permite que nuestros atletas, las distintas delegaciones que estén representando a muchos países que participarán en la justa, puedan conocer la idiosincrasia, puedan conocer la forma de ser, la forma de comportarse de los dominicanos. La República Dominicana no solo es una potencia regional del deporte, no podemos olvidar, sino que también lo es del turismo, y eso lo sabemos todos, de forma tal que estos Juegos podrían servir como una manera estratégica de proyectar aún más en términos turísticos, en términos culturales, en lo concerniente a nuestra idiosincrasia, a nuestra forma de ser como dominicanos. Bueno, así es, Francis. Este es un gran evento que será el cuarto que se logre instalar en República Dominicana desde 1974 a la fecha, recordando que luego de los centroamericanos, los 12 Juegos, los 12º Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974, que fueron denominados los 12 Juegos en nuestro país, ya en 1986 tuvimos los 16º Juegos, que fueron Santiago 86, que fueron celebrados específicamente en la Barranquita, que sirvió como escenario, que hoy en día pues no sé si la Barranquita estará siendo recuperada del abandono a que fue sometida desde finalizados los Juegos Panamericanos en ese tiempo, ¿verdad? Los de Santiago, o centroamericanos. Los centroamericanos. 86. Bueno, luego de la celebración de esos Juegos, de la cual Puerto Plata fue su sede, solamente en el tintero, solamente noticia, porque prácticamente no se llevó nada, con excepción de 2 partidos que fueron celebrados en el estadio Fabio Rafael González de la Sociedad Deportiva Liga del Atlántico, a petición de nosotros, la Crónica Deportiva y parte de los directivos de la Liga Atlántico en esa época, que solicitamos que éramos su sede y que prácticamente nos estaban quitando los juegos acuáticos y también la esgrima. Entonces la cambiamos para que el Gustavo Béjar fuera techado. No lo cumplieron, solamente dejaron los andamios que hubo posteriormente al pasar de los años
que eliminarlos para evitar un accidente. Entonces la Sociedad Deportiva Liga del Atlántico, el estadio, fue extendido, hecho más grande, la construcción de una grada bastante amplia, los dos Scouts en esa época, y entonces nos metieron 2 juegos de softball, entre ellos uno con el equipo de Cuba. Es decir, que eso fueron parte de lo que nosotros recibimos. Pero luego ya en el año 2003, cuando Hipólito Mejía, ahí fueron celebrados los Panamericanos, que el nuestro Félix Sánchez demostró su buena calidad. Ahora vienen para el año venidero. Así es, 2025. 2025, los centroamericanos. Es decir, que ya de 1974 a la fecha vamos a contar con la celebración de 4 eventos que marcan un hito para un pueblo pequeño como República Dominicana. Bueno, hacemos la corrección, es en el 2026. 2026. Que vale destacar la Antigua, que ojalá, como usted señala, que la inversión que se haga en materia de infraestructura para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe en su versión número 25 sea bien preservada y que haya un compromiso de mantenimiento a esas infraestructuras, que en poco tiempo no se conviertan en elefantes blancos, como ha sucedido con juegos de esta naturaleza en la República Dominicana. Precisamente de esos Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santiago 86, yo creo que solo queda el complejo habitacional que fue levantado allá en la Villa Olímpica. Eso da mucha pena. Pero las infraestructuras deportivas, hasta donde sepamos, aún no han sido recuperadas, son un elefante blanco, y es una lástima que la inversión que haya hecho el Estado Dominicano, por supuesto, no será una inversión en igual proporción que la que se habrá de hacer para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero en fin, es una inversión del Estado, y no importa lo que el Estado invierta en cualquier momento, es necesario preservarlo, es necesario que más de una generación pueda disfrutar de esas instalaciones, y por eso nosotros esperamos que no ocurra igual con la inversión que se haga en el montaje, en las infraestructuras, en todo lo relativo a estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Mira, que al tomar como parámetro la obra del Palacio de los Deportes, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que fue una inquietud de grandes dirigentes dominicanos, ingenieros que convencieron al presidente de ese entonces, el doctor Joaquín Balaguer, y fue una obra que no preciso el monto, pero tuvo que andar esa obra, si mal no recuerdo, por unos 5 o 7 millones de dólares en esa época. Estamos hablando cuando la moneda estaba a la par prácticamente. No ha dejado de ser una visión extraordinaria la que pusieron aquellos que convencieron al presidente Balaguer para hoy nosotros poder decir, tenemos un centro olímpico en República Dominicana que está colocado en la capital, Santo Domingo, que es el epicentro. El epicentro para espectáculos artísticos, espectáculos deportivos, para todo. No fue en vano. Y gracias a Dios que quedó esa obra, porque al decir verdad, la Barranquita es hasta una vergüenza mencionarla. Así es. Un dineral gastado y que no se diera continuidad de gobierno en lo que concierne específicamente al mantenimiento de una obra. Luego de 1986, cuando finaliza el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, a eso no se le hizo más nada. Responsabilidades de los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Joaquín Balaguer, porque hay que decirlo, después de Jorge Blanco, llegó Balaguer, duró 10 años aproximadamente, pero tampoco se le puso ni el pétalo de una rosa de mantenimiento a la Barranquita. Entonces vino el gobierno de 12 años de Leonel Fernández, tampoco se le hizo nada. El gobierno de Hipólito Mejía también, que fueron 4 años. En síntesis, luego del 86 no se le hizo nada. Y apenas, como dice Francis, queda solamente
es residencial. Así es. Yo creo que todas esas obras de la Barranquita hay que recuperarlas. Por supuesto. Porque la región del Cibao adolece por la falta, Francia y amables televidentes, de instalaciones deportivas. Ustedes tienen un ejemplo, Puerto Plata. Señores, estamos huérfanos de instalaciones deportivas. Nosotros no tenemos una pista para la práctica de atletismo que es tan importante. Gracias que ahora contamos con la remoción del estadio José Briceño, del campo de fútbol, el mismo polideportivo que desde que llegó el gobierno del presidente Luis Abinader, el ministro de Deporte, Francisco Camacho, honró su palabra de que esa obra iba a ser remozada, como en efecto. Pero no tenemos más nada. No hace falta campos para la práctica del béisbol en Puerto Plata. Y yo creo que ya es hora obligatoriamente de nosotros comenzar a luchar para ver a nuestra juventud metida en los campos deportivos. Lo de Santiago da pena y vergüenza, gana de llorar. Estamos hablando, Francis, de unos centros americanos celebrados en Santiago. Así es. Es mucho hablar. Un altísimo privilegio. Claro porque que sí. De repente una ciudad que sirve de sede a unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, unos Juegos Panamericanos, se convierte en capital deportiva de la región. Porque estamos hablando de Latinoamérica en ese momento. Es decir, todo el despliegue de prensa, todo el despliegue mercadológico, el mundo del deporte en esta parte del continente, de gran parte de América, está centrado en lo que ocurre en esa ciudad. Y por vía de consecuencia, esa es una ciudad, ese es un país que va a ser beneficiado con el flujo de turistas, el flujo de deportistas, no solo de las delegaciones de los atletas, sino de fanáticos, de seguidores de esas disciplinas deportivas que se desplazan de cualquier país del área a apoyar, a disfrutar de esas competencias deportivas. Y eso evidentemente se traduce en divisas, se traduce en movimiento, en dinámica económica para esos pueblos, para esas ciudades, para todo un país. Y esa es la trascendencia, la importancia que tienen unos juegos de esta naturaleza. Claro que sí. Yo recuerdo que en 1969 fue celebrado en República Dominicana el Mundial de Béisbol. Así es. Pero no teníamos el Palacio de los Deportes. Solamente contábamos en la capital con el estadio Quisqueya, que ahí fue donde prácticamente se celebró todo. Sí. Ahí fueron celebrados todos los partidos. Hubo que improvisar en ese escenario. No. En muchos aspectos. Sí, claro. Para mí, Francis, te digo que yo creo que ha sido la mejor selección de República Dominicana en el béisbol amateur. La época de en oro. La época de oro. El béisbol aficionado. Claro, estamos hablando de los tiempos de Piñao, Ortiz, que era el receptor, Diego Fran Hurtado, la primera base, Dominicano Cheneri, segunda base, Luis Piñol, la pinta, sí. Era el Cioresto, Maney Cabreja, de nativo de Puerto Plata, Mao, porque padre y madre, uno de aquí y otro de Mao. Yo lo asociaba más con Mao. Sí, él nació en Mao, pero uno de los progenitores de aquí de Puerto Plata. Y Maney vivió mucho aquí. Maney Cabreja. Entonces, esa era la tercera base. En el left field, estábamos hablando de Diógenes Beliar, el papá de Ronnie Beliar. Miguel González, center field, Héctor Jiménez, era el right field. No teníamos bateador designado en esa época. Y los lanzadores, Laito Tejada, Arias, Eleodoro Arias, Laito Tejada, bueno, José Joaquín, wow, me olvidé ahora. Ahí estaba Rodríguez, el de aquí de No, todavía no estaba. En esa selección. Ya Sosúa Rodríguez fue posterior. En 1974. Que esa fue otra buena selección. Sí, creo que ahí estaba Mario Soto. Para mí ha sido la... ya Mario Soto. Alejandro Taveras. Alejandrito Taveras. Sí. Estaba Juan Hermosén.
estaba de Lisa, que era Juan de Lisa, que era de las Águilas, estaba Samuel Reynoso, que fue profesional. Creo que fue de los Piratas. Lo firmaron todos. Sí. Ahí estaba Alberto Lois. De los Piratas. De los Piratas. Ahí firmaron el equipo completo. Firmaron a Sosúa Rodríguez, o sea, Roberto Rodríguez, conocido popularmente como Chalemano. Es decir, que lo de Santiago, volviendo al caso, es una lucha que yo creo que tenemos que tirarla para que esa remoción vuelva a la Barranquita. Mira, Francis y amables televidentes, ustedes no lo van a creer. Para nosotros lograr ese cambio que nos hicieron con la Liga y el Gustavo Bejal, que no lo cumplieron, a nosotros nos dieron como Puerto Plata la subsede. Pero tú sabes cómo es, Francis, una subsede, como engañaban a los niños antes. Mira, yo te traje ese juguete, eso es tuyo. Y cuando el niño se dormía, se llevaban el juguete. A nosotros nos dieron una subsede, nos dieron los juegos acuáticos y luego dijeron que Puerto Plata tenía las aguas infectadas de tiburones cuando los tiburones andaban a 200 millas corriéndole a los pescadores para que no lo capturaran. Una mentira. Nos quitaron los juegos esgrimas, se los llevaron para México. Oye eso, oye eso. La cuestión fue que Puerto Plata sucede, nos tocó ir a una reunión al Hotel Santo Domingo, no, al Camino Real de Santiago. Y recuerdo que antes de hacer uso de la palabra, estábamos los colegas, Aridio Perdomo, Daniel Díaz, Fabio González, ese grupo de colegas, que incluso íbamos a jugar softball ese día. Digo yo, oye, pero nosotros no tenemos ninguna sucede nada. Nosotros lo que tenemos, me llega y yo, nosotros lo que tenemos que hacer es, nos vamos a declarar renuente, a apoyar a Santiago 86. Cuando me tocó la palabra, esa fue la expresión, que Puerto Plata iba a llevar una campaña desde Nagua a Montecristi, que no íbamos a apoyar los juegos, porque nos habían marginado. A lo que el presidente del comité organizador, que era el doctor Rami Ayapur, se paró como un león. Y además, nada más le faltó que nos sacara al grupo del Hotel Camino Real. José Joaquín Puello, un hombre pensante, fríamente, suspendió la reunión. Dijo, 20 minutos de suspensión de la reunión. Se acercó a nosotros y cuando le hicimos el planteamiento, ustedes tienen la razón. Entonces ahí comenzamos a negociar lo que fue la ampliación del play de la Liga Atlántico con el dogado, las gradas, y que nos trajeran 2 juegos de softball, incluyendo a Cuba, y que nos techaran el Gustavo Bejal. Oye, de Santiago 86 todavía el Gustavo Bejal no lo han techado, ni con una yagua. Sin embargo, llevamos esa moción esa vez. En síntesis, hacemos toda esta perorata para que el movimiento deportivo, Francis, abra los ojos. Señores, hoy lo que se logre obtener es para la niñez, la adolescencia y la juventud. Y los pueblos como el nuestro, específicamente hablando en base de Puerto Plata, tenemos que tener una seguridad. ¿En base a qué? A la educación, primero del hogar, en segunda de la academia, de la básica, en tercer lugar el deporte, la cultura. Ahí es que se basa la formación de un ser humano para servirle a su pueblo, luego de tener la adultez. De lo contrario, ¿qué es lo que vamos a tener? Así es. Lo que estamos viendo en Santiago, en la capital y en cualquier parte, un tiroteo que murieron 2. Lamentablemente. Por asunto de qué, de estupefacientes, violaciones, robo, etcétera. Pero tenemos que formar primero. Entonces yo veo el movimiento deportivo de Puerto Plata, lo veo acéfalo. Así es. Sí, definitivamente debemos repensar la dinámica del deporte en esta provincia. Yo pienso que hay algo que también el deporte nos afecta, el tema del protagonismo, el tema del individualismo. Cada quien quiere ocupar los primeros sitiales, obtener el mayor beneficio y se olvida de la comunidad, se olvida del resto de los actores, de los integrantes del movimiento deportivo. Y lo que ha ocurrido en otras áreas,
de la vida social de esta provincia y de esta ciudad, también se refleja en el deporte, lamentablemente. Así es, el yoísmo. Así es.